Bienvenidos a nuestro viaje a través de las páginas de la Biblia, donde hoy nos sumergiremos en la vida y las enseñanzas de uno de los profetas más enigmáticos del Antiguo Testamento, Joel. En este video, exploraremos no solo el contexto histórico y espiritual en el que Joel pronunció sus poderosas profecías, sino también cómo sus palabras resuenan en nuestra vida moderna. Desde el dramático llamado al arrepentimiento hasta las promesas de restauración y el derramamiento del Espíritu Santo, nos adentraremos en el corazón de sus mensajes, buscando entender la relevancia eterna de este profeta menor cuyas visiones trascienden el tiempo. Así que acompáñennos mientras descubrimos juntos los tesoros ocultos en el libro de Joel. En aquellos días, una voz resonó con fuerza y urgencia, una voz que atravesaba el tiempo y el espacio para llegar al profeta Joel, hijo de Petuel. Era una voz que llevaba consigo un mensaje de trascendental importancia, no solo para el presente, sino para las generaciones venideras. Dijo Yahvé, con un tono que infundía tanto asombro como seriedad: «Oíd esto, ancianos, asistan todos los habitantes del país». ¿Ha sucedido alguna vez algo así en su día, o en los días de sus padres? La pregunta divina, dirigida a los ancianos y a todos los habitantes del país, era un llamado a la reflexión y al reconocimiento de los eventos extraordinarios que estaban sucediendo. Era una invitación a mirar hacia atrás en el tiempo, a comparar el presente con el pasado y a considerar la singularidad de los momentos actuales. Dijo Joel, con un sentido de urgencia y responsabilidad: «Dilo a tus hijos, que tus hijos lo digan a sus hijos, y sus hijos a una generación después de ellos». Joel, comprendiendo la importancia de este mensaje, se convirtió en un puente entre Dios y su pueblo. Su voz era el eco de la divinidad, instando a que el mensaje no se perdiera en el olvido, sino que se transmitiera de generación en generación. Este llamado a recordar y a transmitir no era solo un acto de preservación de la memoria histórica, sino también un acto de fe y obediencia. Era un reconocimiento de que las acciones y eventos del presente tienen un eco en el futuro, y que la sabiduría y las lecciones aprendidas deben ser compartidas y conservadas para las generaciones venideras. Así, Joel se convirtió en un custodio de la memoria, un profeta cuya misión era asegurar que las palabras de Yahvé resonaran a través del tiempo, recordando a todos que lo que sucede hoy forma parte de una historia mucho más amplia, una historia que pertenece tanto a los vivos como a aquellos que aún no han nacido. En aquel tiempo, Joel, el profeta, observaba con ojos llenos de preocupación y tristeza cómo la desolación se extendía por la tierra. La devastación era como una cadena implacable, cada eslabón un desastre natural que arrasaba con lo que quedaba del anterior. La tierra, una vez fértil y próspera, ahora yacía en ruinas, víctima de una serie de plagas que parecían no tener fin. Dijo Joel, con una voz que reflejaba tanto el dolor como la urgencia: «Lo que quedó del roedor, lo devoró la langosta que creció, lo que quedó de la langosta, lo devoró las saltamontes, lo que quedó de las saltamontes, lo devoró el esquilador». La descripción de Joel era vívida y desgarradora. Cada plaga había dejado una marca de destrucción, y lo poco que había sobrevivido a una, era consumido por la siguiente. Era un ciclo de desesperación, un testimonio de la fragilidad de la abundancia y la facilidad con la que podía ser arrebatada. Dijo yo, con una voz que resonaba con un llamado a la acción: «Despertad, borrachos, y llorad. Todos los que beben vino, lamentense por el vino nuevo, ha sido borrado de sus labios». El llamado de Joel a los borrachos no era solo literal, sino también simbólico.
Era una exhortación a todos aquellos que habían estado adormecidos o indiferentes a la realidad que los rodeaba, a aquellos que habían encontrado refugio en la ignorancia o en el placer efímero. Era un llamado a reconocer la gravedad de la situación, a despertar a una realidad que ya no podía ser ignorada. Dijo Joel, con una voz que transmitía tanto temor como advertencia, porque una nación ha invadido mi país, poderosa e innumerable, sus dientes son dientes de leones, tiene colmillos de leona. La metáfora de Joel sobre la nación invasora era poderosa y aterradora. No solo hablaba de una invasión física, sino también de una fuerza destructiva, implacable y despiadada, que devoraba todo a su paso. Era una imagen que evocaba miedo y desesperación, pero también un llamado a la resistencia y a la esperanza. En su profecía, Joel no solo describía la devastación, sino que también invitaba a su pueblo a la reflexión y al arrepentimiento. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la esperanza podían ser faros de luz, guiando hacia un futuro donde la restauración y la renovación eran posibles. Mientras la desolación se extendía por la tierra, Joel, con su corazón pesaroso, observaba las vides y las higueras, símbolos de prosperidad y alegría, ahora en ruinas. La devastación era completa, no solo afectando a la tierra y sus frutos, sino también al espíritu y la esperanza de la gente. Dijo Joel, con una voz quebrada por el dolor, ha asolado mis vides y desgarrado mis higueras, los ha despojado y los ha cortado, sus ramas se han vuelto blancas. La imagen que Joel pintaba era una de desolación absoluta. Las vides y las higueras, una vez llenas de vida y fruto, ahora estaban despojadas y destrozadas, sus ramas blanqueadas, un testimonio mudo de la destrucción que había barrido la tierra. Dijo Joel, con un tono de profunda tristeza, llora como una virgen vestida de cilicio por su joven prometido. La comparación de Joel era conmovedora. La tierra y su gente estaban en duelo, como una joven virgen que llora la pérdida de su prometido. Era una pérdida de lo que podría haber sido, un futuro de felicidad y unión, ahora irremediablemente perdido. Dijo Joel, con una voz que reflejaba tanto la desesperación como la reverencia, la ofrenda y la libación han desaparecido de la casa de Yahvé. Los sacerdotes, los ministros de Yahvé, están de luto. La calamidad había alcanzado incluso el corazón espiritual de la comunidad. La ausencia de ofrendas y libaciones en la casa de Yahvé no era solo una cuestión de ritual, sino un símbolo de la ruptura en la relación entre el pueblo y su Dios. Los sacerdotes, quienes mediaban entre Yahvé y su pueblo, estaban sumidos en el luto, reflejando la profunda crisis espiritual que acompañaba a la crisis física. En estas palabras de Joel, había un llamado no solo al reconocimiento del sufrimiento y la pérdida, sino también a la reflexión y al arrepentimiento. Era un momento para mirar hacia adentro y hacia arriba, buscando la guía y la misericordia de Yahvé en medio de la desesperación y encontrar un camino hacia la restauración y la renovación. En la tierra, una vez fértil y llena de vida, ahora reinaba un silencio desolador. Joel, con su corazón apesadumbrado, recorría los campos y viñedos, testigos de una catástrofe que había borrado toda señal de alegría y abundancia. La tierra misma parecía estar de luto, compartiendo el dolor de su gente. Dijo Joel, con una voz llena de desesperación, asolados yacen los campos, el barbecho está de luto. Porque el grano ha sido asolado, el vino se agota, el aceite fresco se seca. La voz de Joel resonaba en el vacío de los campos devastados. El grano, fuente de sustento, asolado, el vino,
símbolo de alegría, agotado, el aceite, esencia de la vida, seco. Era un panorama de pérdida total, donde la naturaleza misma parecía compartir el luto de la humanidad. Dijo Joel, con un tono que mezclaba la angustia con un llamado a la acción: espantaos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo, por la cebada, la mies del campo se ha echado a perder. Yo convocaba a los labradores y viñadores a reconocer la magnitud de la catástrofe. Era un llamado a la conciencia de aquellos cuyo trabajo y esperanzas estaban entrelazados con la tierra. La pérdida del trigo y la cebada no era solo una crisis económica, sino también un golpe al corazón de la comunidad. Dijo Joel, con una voz que reflejaba una profunda tristeza: se seca la vid, se seca la higuera, granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se están marchitando. Sí, la alegría se ha desvanecido entre los hijos de los hombres. Yo describía un paisaje donde cada elemento de la naturaleza, desde la vid hasta la higuera, desde los granados hasta las palmeras, sufría y se marchitaba. Era un símbolo de una alegría que se había desvanecido, no solo en los campos y los huertos, sino en los corazones de los hombres y mujeres que dependían de ellos. La desolación de la tierra reflejaba la desolación en el alma de la gente, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la necesidad de buscar la reconciliación y la restauración con la naturaleza y con el Creador. En medio de la desolación que se extendía como un manto sobre la tierra, Joel, con su voz impregnada de urgencia y dolor, se dirigía a los sacerdotes y ministros del altar. Su llamado era un eco de la gravedad de la situación, un grito que buscaba despertar las almas y los corazones de los líderes espirituales de su pueblo. Dijo Joel, con una voz cargada de tristeza y solemnidad: sacerdotes, vestidos de cilicio y lamentaos. Ministros del altar, gemid. Venid a pasar la noche vestidos de cilicio, ministros de mi Dios. El cilicio, símbolo de penitencia y luto, se convertía en la vestimenta de aquellos llamados a servir en la casa de Dios. Era un llamado a la humildad y al reconocimiento de la gravedad de la situación, un reconocimiento de que la crisis afectaba no solo lo físico, sino también lo espiritual. Dijo Joel, con un tono que convocaba a la acción inmediata: ordena ayuno, proclama asamblea solemne, ancianos, convocad a todos los habitantes del país a la casa de Yahvé vuestro Dios. Clama a Yahvé. Yo le instaba a la acción colectiva, a un ayuno, a una asamblea solemne. Era un llamado a la unidad en la búsqueda de la misericordia y la guía divinas. La convocatoria a los ancianos y a todos los habitantes del país a reunirse en la casa de Yahvé era un acto de desesperación y de esperanza, un reconocimiento de que solo juntos, como comunidad, podrían enfrentar y superar la calamidad. Dijo yo, con una voz que resonaba con la gravedad de la profecía: oh, qué día. Porque cercano está el día de Yahvé, vendrá como una desolación desde Sadai. El día de Yahvé, pronunciado por Joel, no era solo una fecha en el calendario, sino un momento de juicio y de potencial redención. La desolación anunciada no era solo una amenaza, sino también una oportunidad para el arrepentimiento y el retorno a Dios. En las palabras de Joel, había tanto una advertencia como una invitación a buscar refugio y salvación en la misericordia de Yahvé, en medio de los tiempos turbulentos que se avecinaban. En un paisaje marcado por la desolación y la pérdida, Joel observaba con ojos llenos de dolor la realidad que asolaba su tierra. La comida, fuente de vida y celebración, había desaparecido, llevándose consigo el gozo y la alegría que una vez llenaron la casa de Dios.
Su voz, teñida de tristeza, reflejaba el lamento no solo de un hombre, sino de toda una comunidad. Dijo Joe, con una voz quebrada por la angustia, ¿no ha desaparecido la comida de delante de nuestros ojos? ¿No se han desvanecido el gozo y la alegría de la casa de nuestro Dios? La desaparición de la comida era más que una crisis física, era un símbolo de una ruptura más profunda, una ruptura en la relación entre el pueblo y su Dios. La ausencia de gozo y alegría en la casa de Dios era un reflejo de la ausencia de la bendición divina, un vacío que resonaba en cada rincón de la comunidad. Dijo Joel, con una voz que capturaba la desesperación de la naturaleza misma, las semillas se marchitan debajo de sus terrones, los graneros están derribados, los graneros están en ruinas, por falta de cosecha. La imagen de las semillas marchitas y los graneros en ruinas era un testimonio mudo de la magnitud de la catástrofe. La tierra, que una vez fue fértil y generosa, ahora se negaba a dar sus frutos, dejando a su paso un rastro de hambre y desesperación. Dijo Joel, con un tono que reflejaba la profunda conexión entre el hombre y la naturaleza, que lamento de las bestias. Los rebaños de ganado vagan desconcertados porque no tienen pasto. Incluso los rebaños de ovejas deben soportar su castigo. El lamento de las bestias era un eco del lamento humano, una manifestación de la interconexión de toda la creación. El sufrimiento de los animales, vagando sin rumbo en busca de pasto, era un reflejo del sufrimiento de un pueblo que también vagaba en busca de respuestas y consuelo. En las palabras de Joel, había un llamado implícito a la comprensión y a la acción, un recordatorio de que la restauración de la tierra y de su gente era una tarea compartida, una responsabilidad que recaía en cada corazón y cada mano. En medio de un paisaje devastado por el fuego, donde las llamas habían consumido los pastos y arrasado con los árboles del huerto, la voz de Joel se elevaba en un clamor desesperado. Su llamado no era solo un grito de angustia, sino también una súplica ferviente dirigida a Yahvé, el Dios que él sabía que tenía el poder de restaurar y sanar. Dijo Joel, con una voz cargada de urgencia y esperanza, a ti, oh Yahvé, clamo, fuego ha consumido los pastos del brezal, llama ha quemado todo árbol en el huerto. La devastación descrita por Joel era abrumadora. El fuego, símbolo de destrucción y purificación, había transformado el paisaje en un escenario de desolación. Pero en su clamor, Joel no solo expresaba desesperación, también había un reconocimiento implícito de la soberanía y el poder de Yahvé sobre la naturaleza y las circunstancias. Dijo Joel, con una voz que reflejaba una profunda conexión con el mundo natural, hasta las fieras te esperan ansiosas, porque los arroyos se han secado, y el fuego ha consumido los pastos del brezal. Las palabras de Joel pintaban un cuadro vívido de la interdependencia de toda la creación. Las fieras, normalmente símbolos de fuerza y autonomía, se encontraban ahora en un estado de vulnerabilidad y necesidad, esperando ansiosas la intervención divina. La sequía de los arroyos y la destrucción de los pastos no solo afectaban a los humanos, sino también a todas las criaturas que compartían la tierra con ellos. En este momento de crisis, Joel no solo clamaba por una intervención divina para aliviar el sufrimiento humano, sino también por la restauración del equilibrio natural. Su oración era un reconocimiento de que la salud de la tierra y de todas sus criaturas estaba intrínsecamente ligada a la relación del pueblo con su Dios. Era un llamado a la reflexión, a la responsabilidad y, sobre todo, a la esperanza en la misericordia y el poder restaurador de Yahvé. En un momento de intensa urgencia, la voz de Joel resonaba con un mandato divino,
un llamado a la acción que retumbaba en el corazón de cada habitante de Sión. La trompeta, instrumento de advertencia y movilización, era el medio elegido para anunciar la inminencia de un día como ningún otro, un día marcado por la presencia y el juicio de Yahvé. Dijo Joel, con una voz que infundía tanto temor como reverencia: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, porque el día de Yahvé viene, sí, está cerca. La advertencia de Joel era clara y contundente. El día de Yahvé no era solo un evento futuro, estaba a las puertas, trayendo consigo cambios trascendentales. La descripción de este día como uno de oscuridad y nubarrones reflejaba su naturaleza dual. Era tanto un tiempo de juicio como una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. Dijo Joel, con una voz que evocaba imágenes de un amanecer oscurecido por nubes tempestuosas: día de oscuridad y oscuridad, día de nube y oscuridad. Como el alba se extiende por las montañas una hueste inmensa y poderosa, como nunca antes ha habido, como nunca volverá a haber hasta las edades más remotas. La visión de Joel se expandía, describiendo una hueste inmensa y poderosa que se extendía como el alba sobre las montañas. Esta imagen, cargada de una belleza aterradora, simbolizaba la magnitud y la singularidad del día de Yahvé. Era un evento sin precedentes, un punto de inflexión en la historia humana y divina, un momento en el que el destino de la humanidad se entrelazaría irrevocablemente con la voluntad divina. En las palabras de Joel, había una mezcla de advertencia y esperanza. Aunque el día de Yahvé traería oscuridad y juicio, también ofrecía la posibilidad de un nuevo amanecer, una oportunidad para que la humanidad se volviera hacia su Creador con corazones arrepentidos y espíritus renovados. Este era el mensaje central de Joel, un llamado a la conciencia, a la preparación y, sobre todo, a la fe en la misericordia y el poder redentor de Yahvé. La profecía de Joel se intensificaba, pintando un cuadro de devastación y poder que se desplegaba con una fuerza implacable. La imagen de un fuego voraz, consumiendo todo a su paso, evocaba tanto la majestuosidad como el terror de la fuerza que se aproximaba. Dijo Joel, con una voz que transmitía la inminencia y la intensidad del juicio divino: en su furor el fuego devora, en su retaguardia una llama consume. El país es como un jardín de Edén delante de ellos y un desierto detrás de ellos. Nada se les escapa. La descripción de Joel transformaba el paisaje de la tierra en un contraste dramático, un Edén floreciente convertido en un yermo desolado. Esta transformación simbolizaba el impacto profundo y transformador del día de Yahvé, un cambio que no dejaba nada intacto, un recordatorio de la transitoriedad de todas las cosas ante la presencia divina. Dijo Joel, con tono de asombro ante la magnitud de lo que describía: parecen caballos, como corceles sobre los que galopan, con estruendo como el estruendo de carros de guerra se precipitan sobre las cumbres de los montes, con un crepitar como de llamas de fuego que devora la hojarasca, un poderoso ejército en orden de batalla. La visión de Joel se llenaba de sonidos y movimientos: el galope de los caballos, el estruendo de carros de guerra, el crepitar de las llamas. Estas imágenes no solo representaban la fuerza y la velocidad de la llegada del día de Yahvé, sino también la precisión y el orden con que se ejecutaría. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level.
LinkedIn is the network that works for you. El ejército que describía no era un mero grupo de combatientes, era una entidad poderosa y coordinada, una manifestación de la justicia y la soberanía divinas. En las palabras del profeta había una mezcla de temor y reverencia. A través de su poesía y sus visiones, Joel no solo advertía sobre la inminencia del juicio divino, sino que también invitaba a la reflexión y al arrepentimiento. Su mensaje era claro: el día de Yahvé estaba cerca, y con él, la oportunidad para que la humanidad enfrentara su destino y buscara la redención en la presencia de su Creador. La visión profética de Joel se tornaba aún más vívida y dramática. La reacción de los pueblos ante la inminente llegada de esta fuerza divina era palpable, un miedo profundo que se extendía por todas las naciones. Dijo Joel, con una voz que reflejaba la inevitabilidad y la precisión del juicio: al verlos, los pueblos se espantan y todo rostro palidece. Como guerreros avanzan, como guerreros escalan los muros, cada uno marchando de frente, sin apartarse de su camino. Las palabras de Joel pintaban un cuadro de disciplina y determinación implacables. Los guerreros de su visión no eran meros soldados, eran la encarnación de un propósito divino, inquebrantable y exacto. La imagen de estos guerreros escalando muros y avanzando sin desviarse ilustraba una fuerza que no podía ser detenida ni desviada por obstáculos humanos. Dijo Joel, con un tono que subrayaba la unidad y la fuerza de este ejército celestial: nunca se empujan entre sí, cada uno marcha recto, las flechas vuelan, todavía avanzan, sin romper filas. La descripción de Joel enfatizaba la perfección y la coordinación de este ejército. No había desorden ni confusión entre sus filas, cada movimiento era calculado y cada acción tenía un propósito. La imagen de las flechas volando, sin que los guerreros rompieran filas, simbolizaba una ofensiva que era a la vez poderosa y precisa, una manifestación de la justicia divina que era tan temible como admirable. En estas palabras, Joel no solo comunicaba la magnitud del poder divino, sino también la importancia de la obediencia y la unidad en la realización de un propósito mayor. Su profecía era un recordatorio de que, en el gran esquema de la historia y la espiritualidad, hay fuerzas en juego que van más allá de la comprensión humana, fuerzas que demandan respeto, reverencia y, sobre todo, preparación espiritual para el día en que se manifiesten en toda su plenitud. La visión profética de Joel alcanzaba un clímax apocalíptico. La descripción de la invasión divina se intensificaba, mostrando una fuerza que no solo dominaba el campo de batalla, sino que también transformaba la realidad misma. Dijo Joel, con una voz que resonaba con la magnitud de un evento cósmico: se lanzan contra la ciudad, saltan sobre sus muros, suben a los tejados y se abren paso por las ventanas como merodeadores. Las palabras de Joel evocaban imágenes de una invasión total, donde no había barrera que pudiera resistir, ni refugio que pudiera ofrecer seguridad. La descripción de los guerreros divinos escalando muros y penetrando en las ciudades hablaba de una conquista ineludible. Dijo Joel, con un tono que reflejaba el impacto cósmico de este evento: a medida que avanzan, la tierra tiembla, los cielos tiemblan, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. La profecía de Joel no se limitaba a la esfera terrenal, su visión afectaba a todo el cosmos. El temblor de la tierra y los cielos, la oscuridad del sol y la luna, y el apagón de las estrellas simbolizaban un cambio fundamental en el orden del universo, un testimonio del poder inmenso de Yahvé. Dijo Joel,
Con una voz que transmitía la inmensidad y el poder de la divinidad, Yahvé hace oír su voz a la cabeza de su ejército, y en verdad sus regimientos son innumerables. Todopoderoso es el que ejecuta sus órdenes, porque grande es el día de Yahvé, y muy terrible, ¿quién podrá hacerle frente? La culminación de la profecía de Joel presentaba una pregunta retórica, pero profundamente significativa: ¿quién podrá hacerle frente? Esta pregunta no solo subrayaba la magnitud del poder de Yahvé, sino que también invitaba a la reflexión sobre la naturaleza de la fe y la humildad humanas frente a la divinidad. El día de Yahvé, descrito como grande y terrible, no era solo un evento de juicio y poder, sino también un llamado a la conciencia y al arrepentimiento, un recordatorio de que, en última instancia, toda la creación está sujeta a la voluntad y al propósito del Creador. En medio de las visiones de desolación y juicio, la voz de Joel transmitía un mensaje de esperanza y redención. La severidad de las advertencias anteriores daba paso a un llamado a la penitencia y al retorno a Yahvé, un llamado que resonaba con una urgencia palpable. Dijo Joel, con una voz impregnada de una súplica apasionada: pero ahora es Yahvé quien habla, vuélvanse a mí con todo su corazón, ayunando, llorando, lamentándose. Las palabras de Joel no solo pedían acciones externas de penitencia, como el ayuno y el llanto, sino también una transformación interna profunda. Era un llamado a un arrepentimiento genuino, una invitación a cambiar no solo de comportamiento, sino también de corazón. Dijo Joel, con un tono que reflejaba la profundidad de la misericordia divina: sean quebrantados vuestros corazones, no rasgados vuestros vestidos, convertíos de nuevo a Yahvé vuestro Dios, porque Él es todo ternura y compasión, lento para la ira, rico en misericordia y pronto a la compasión. En estas palabras, Joel revelaba la esencia de la naturaleza de Dios, un ser de infinita ternura y compasión, lento para la ira y abundante en misericordia. Este llamado a la conversión no era un mandato de un déspota distante, sino la invitación amorosa de un padre que anhela el retorno de sus hijos. La imagen de un Dios pronto a la compasión ofrecía una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la profecía, recordando a los oyentes que, a pesar de la gravedad de sus errores, el camino de regreso a Yahvé siempre estaba abierto. Era un mensaje que no solo buscaba la reforma, sino que también prometía restauración y renovación para aquellos que respondieran con un corazón sincero. En el corazón de la desesperación, yo, portavoz de la divinidad, ofrecía un rayo de esperanza. Su voz, cargada de posibilidad y anticipación, planteaba una pregunta que resonaba con la promesa de la misericordia divina. Dijo Joel, con un tono que mezclaba interrogación y esperanza: ¿quién sabe si no se volverá, si no se arrepentirá, si no dejará bendición a su paso, oblación y libación para Yahvé tu Dios? Esta pregunta no era retórica, era una invitación a considerar la posibilidad de un cambio radical, un giro de los eventos que podría transformar el juicio en bendición. La incertidumbre se convertía en una puerta abierta a la gracia. Dijo yo, con una voz que convocaba a la unidad y la acción: toca la trompeta en Sión. Ordena un ayuno, proclama una asamblea solemne, convoque al pueblo, convoque a la comunidad, reúna a los ancianos, reúna a los niños, aun a los niños de pecho. Que el novio salga de su alcoba y la novia de su alcoba. El llamado de Joel era inclusivo, abarcando a toda la sociedad, desde los más ancianos hasta los niños de pecho, incluyendo incluso a los novios en el umbral de su nueva vida juntos. Era un llamado a la comunidad entera, sin excepciones, a reunirse en un acto de penitencia colectiva y súplica.
En este acto de convocación, Joel enfatizaba la seriedad del momento y la necesidad de una respuesta unificada y total. Este era un momento decisivo, un punto de inflexión donde la historia y el destino podían cambiar de curso. La trompeta en Sión no solo anunciaba un ayuno o una reunión, era el sonido de un despertar espiritual, una llamada a la reflexión y a la acción, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la posibilidad de redención y renovación estaba siempre presente. Era una invitación a volver a Yahvé con todo el corazón, a redescubrir la fe y la esperanza en medio de la desesperación. En un momento de intensa súplica y humildad, los sacerdotes de Yahvé, mediadores entre lo divino y lo humano, se reunieron en un espacio sagrado, cargado de simbolismo y poder. Entre el atrio y el altar, un lugar de encuentro entre lo cotidiano y lo sagrado, elevaron sus voces en un lamento colectivo, un clamor por misericordia y redención. Dijeron los sacerdotes, con voces quebradas por la emoción y la urgencia: perdona a tu pueblo, Yahvé. No hagas de tu herencia una vergüenza, un refrán para las naciones. ¿Por qué se ha de decir entre las naciones, dónde está su Dios? Su oración no era solo por el alivio del sufrimiento, sino también por la restauración del honor y la dignidad de su pueblo. Temían convertirse en objeto de burla entre las naciones, una comunidad abandonada por su Dios. Esta preocupación por la reputación de Yahvé entre las naciones revelaba su profunda relación con él, una relación que trascendía lo personal y se enraizaba en su identidad colectiva. Entonces, en un giro de eventos divinos, Yahvé, movido por un amor celoso por su tierra y compasión por su pueblo, respondió a su clamor. Dijo Yahvé, con una voz que resonaba con autoridad y promesa: ahora os envío grano, mosto y aceite, hasta que tengáis suficiente. Nunca más te pondré en vergüenza para las naciones. La respuesta de Yahvé no era solo una promesa de alivio material, era una afirmación de su presencia continua y su compromiso inquebrantable con su pueblo. En su promesa había una garantía de provisión y abundancia, un recordatorio de que Él era su fuente de sustento y honor. La vergüenza y el deshonor serían reemplazados por la restauración y la dignidad. Este intercambio entre los sacerdotes y Yahvé, entre la súplica humana y la respuesta divina, era un poderoso testimonio de la relación dinámica entre Dios y su pueblo. Era una historia de fe, fracaso, súplica y redención, un ciclo eterno de caída y levantamiento, que definía la esencia misma de su identidad y destino colectivos. En un acto de poderosa liberación, Yahvé, el Señor de los ejércitos, proclamó su victoria sobre las fuerzas invasoras que habían asolado la tierra de su pueblo. Con palabras que resonaban con autoridad y determinación, anunció el destino del invasor del norte, un enemigo formidable que había traído desolación y miedo. Dijo Yahvé, con una voz que retumbaba como el trueno, proclamando juicio y liberación: al invasor del norte lo expulsaré lejos de ti y lo arrojaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar del este, su retaguardia hacia el mar del oeste. Emitirá un hedor repugnante. Porque ha hecho grandes cosas. La imagen era vívida y poderosa: el enemigo, una vez temido, ahora derrotado y dispersado, su presencia convertida en un recuerdo repugnante. Esta victoria no era solo una liberación física, sino también un acto de justicia divina, una demostración de la soberanía y el poder de Yahvé. En respuesta a este acto de liberación, Yahvé llamó a la tierra y a sus criaturas a unirse en un canto de alegría y gratitud. La tierra, que había sufrido bajo la opresión del invasor,
ahora estaba invitada a celebrar su renovación y fertilidad. Dijo Yahvé, con tono de aliento y promesa: «Oh tierra, no temas, alegraos, alegraos, porque Yahvé ha hecho grandes cosas. Bestias del campo, no temáis, los pastos del brezal reverdecen, los árboles dan fruto, la vid y la higuera dan abundantes frutos». Esta invitación a la alegría no era solo para los seres humanos, sino también para las bestias del campo, los árboles y las plantas. Era un reconocimiento de que toda la creación participaba en la relación con Yahvé y se beneficiaba de su bondad y protección. La imagen de los pastos reverdeciendo, los árboles fructificando y las vides y las higueras llenas de frutos era un poderoso símbolo de esperanza y renovación, un recordatorio de que, incluso después de la desolación, la vida y la abundancia podían florecer nuevamente bajo la bendición de Yahvé. En un acto de gracia y restauración, Yahvé se dirigió a los hijos de Sión con un mensaje de esperanza y alegría. Su voz, llena de promesas y bondad, resonó en los corazones de su pueblo, llevando consigo la certeza de la bendición y la abundancia. Dijo Yahvé, con una voz cálida y reconfortante, como una lluvia suave que nutre la tierra: «Alegraos, hijos de Sión, gozaos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia de otoño, ya que Él es justo, y ha derramado las lluvias para vosotros, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera como antes». La promesa de lluvia no era solo una promesa de agua, era un símbolo de la fidelidad y la justicia de Yahvé. La lluvia de otoño y la lluvia de primavera eran fundamentales para la agricultura en la antigua Palestina, marcando el inicio y el fin de los ciclos de cultivo. Esta promesa era, por tanto, una garantía de vida y sustento, un recordatorio de que Yahvé cuidaba de su pueblo en todas las facetas de su existencia. La visión de las eras llenas de grano y las tinajas rebosando de vino y aceite era una imagen de abundancia y prosperidad. Era una respuesta directa a los tiempos de desolación y escasez que el pueblo había experimentado, un giro radical de las circunstancias que habían llevado al lamento y la desesperación. Dijo Yahvé, con tono de generosidad y abundancia: «Las eras estarán llenas de grano, las tinajas rebosarán de vino y aceite». Esta promesa de abundancia no era solo física, sino también espiritual. Representaba una restauración completa, no solo de la tierra y sus frutos, sino también del espíritu y la relación del pueblo con su Dios. En estas palabras, Yahvé no solo prometía satisfacer las necesidades físicas de su pueblo, sino también restaurar su alegría y su relación con él. La imagen de las eras llenas y las tinajas rebosantes era un poderoso recordatorio de que, bajo la cuidadosa atención de Yahvé, no solo se satisfacían las necesidades básicas, sino que también se daba en abundancia, permitiendo que su pueblo no solo sobreviviera, sino que prosperara y se regocijara en su bondad y provisión. En un acto de redención y restauración, Yahvé se dirigió a su pueblo con palabras de esperanza y promesa. Su voz, llena de compasión y poder, resonaba con la certeza de un futuro restaurado, un futuro donde los años de sufrimiento y pérdida serían compensados. Dijo Yahvé, con una voz profunda y reconfortante, llena de autoridad y amor: «Os compensaré por los años devorados por la langosta adulta, la saltamontes, la esquiladora y la langosta joven, mi gran ejército que envié para invadiros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios, que os ha tratado tan maravillosamente. Mi gente ya no se sentirá decepcionada». La promesa de Yahvé no era solo una promesa de alimento físico, sino también una promesa de restauración espiritual y emocional.
Los años perdidos por las plagas y las dificultades no serían simplemente olvidados, sino activamente redimidos. Esta promesa era un testimonio del poder de Yahvé para transformar incluso las más profundas heridas y pérdidas en fuentes de bendición y alegría. La garantía de que comeréis hasta saciaros iba más allá de la mera satisfacción física. Era una imagen de plenitud y contentamiento, un símbolo de que todas las necesidades serían satisfechas y que no habría más carencias ni deseos insatisfechos. La invitación a alabar el nombre de Yahvé era una respuesta natural a esta generosidad y bondad. Dijo Yahvé, con tono de certeza y presencia inquebrantable, y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé vuestro Dios, sin que nadie me iguale. Mi gente no se sentirá defraudada más. Esta afirmación de presencia divina era fundamental. No era solo una promesa de bendiciones futuras, sino también una declaración de la constante y cercana presencia de Yahvé. En estas palabras, Yahvé reafirmaba su compromiso inquebrantable con su pueblo, asegurando que Él estaba con ellos, en medio de ellos, y que su relación con ellos era única y eterna. La promesa de que mi gente no se sentirá defraudada más era una garantía de fidelidad y cuidado constante. En un mundo donde la decepción y la desilusión eran comunes, esta promesa era un faro de esperanza y seguridad. Era la afirmación de que, bajo el cuidado de Yahvé, su pueblo experimentaría una realidad donde la decepción y la desesperanza serían reemplazadas por la satisfacción y la alegría duraderas. En un momento de trascendental revelación, Yahvé proclamó una promesa de renovación y empoderamiento espiritual. Su voz, cargada de esperanza y posibilidad, anunciaba un tiempo de cambio radical, un tiempo en el que su espíritu sería derramado sobre toda la humanidad, sin distinción. Dijo Yahvé, con una voz que resonaba con poder y gracia, llenando el aire con un sentido de maravilla y anticipación: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los esclavos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta promesa era revolucionaria. No solo preveía un derramamiento del Espíritu de Dios, sino que también rompía las barreras de género, edad y estatus social. En este nuevo tiempo, los hijos e hijas profetizarían, los ancianos soñarían, y los jóvenes tendrían visiones. Esta era una democratización del acceso al divino, una invitación abierta a todos para participar en el reino espiritual de una manera profundamente personal y poderosa. La inclusión de los esclavos, tanto hombres como mujeres, en esta promesa era especialmente significativa. En una sociedad donde los esclavos eran a menudo vistos como propiedad sin voz ni poder, esta declaración de Yahvé era un acto de elevación y reconocimiento de su humanidad y su valor. Era una afirmación de que, ante los ojos de Dios, todos eran dignos de recibir su espíritu y participar en su obra. La visión de un futuro donde jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, libres y esclavos, todos compartían la misma capacidad espiritual, era una poderosa declaración de igualdad y unidad. En este futuro prometido, las diferencias que a menudo dividían y definían a las personas en la tierra perderían su poder. En su lugar, lo que uniría a la humanidad sería el espíritu compartido de Dios, un espíritu que traería revelación, poder y un propósito renovado a cada vida. En un momento de intensa solemnidad, Yahvé anunció señales de gran magnitud, presagios que precederían el advenimiento de un día trascendental. Su voz, cargada de un poder insondable,
hablaba de cambios cósmicos, de una transformación tanto en los cielos como en la tierra, señalando la llegada del día de Yahvé. Dijo Yahvé, con una voz profunda y resonante, evocando imágenes de transformaciones celestiales y terrenales: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que amanezca el día de Yahvé, aquel día grande y espantoso. Las palabras de Yahvé pintaban un cuadro de eventos astronómicos y terrestres de proporciones épicas. El sol y la luna, elementos constantes en la vida de la humanidad, serían transformados, señalando un cambio en la misma estructura del cosmos. Estos signos serían precursores del día de Yahvé, un día descrito como grande y espantoso, un tiempo de juicio y revelación. Dijo Yahvé, con un tono de promesa y esperanza, ofreciendo refugio y salvación: todos los que invoquen el nombre de Yahvé serán salvos, porque en el monte Sión habrá algunos que escaparán, como ha dicho Yahvé, y en Jerusalén algunos sobrevivientes a quienes Yahvé llamará. En medio de estas visiones de cambio y conmoción, Yahvé ofreció un mensaje de salvación. La promesa de salvación no estaba limitada por fronteras geográficas o nacionales, era una invitación abierta a todos los que invocaran su nombre. El monte Sión y Jerusalén se convertirían en lugares de refugio, símbolos de esperanza y supervivencia en medio de la agitación mundial. Esta dualidad de juicio y misericordia, de temor y esperanza, era central en el mensaje de Yahvé. Mientras que las señales en los cielos y en la tierra presagiaban un tiempo de prueba y purificación, la promesa de salvación ofrecía un camino de escape, una oportunidad de redención. En este gran y espantoso día de Yahvé, la llamada a la salvación resonaría, ofreciendo refugio y seguridad a todos los que eligieran responder. En un momento de profunda declaración divina, Yahvé habló de un tiempo de restauración y juicio. Sus palabras resonaban con la autoridad de aquel que moldea la historia, anunciando un acto de justicia trascendental para su pueblo. Dijo Yahvé, con una voz que resonaba con el poder de la justicia y la promesa de restauración: porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure la suerte de Judá y de Jerusalén, voy a reunir a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí pienso llevarlos a juicio por todo lo que han hecho a Israel, mi pueblo y mi heredad. Porque los han esparcido entre las naciones y han repartido mi tierra entre ellos. La voz de Yahvé hablaba de un futuro en el que la suerte de Judá y Jerusalén sería restaurada, un tiempo en el que las injusticias sufridas serían abordadas. El valle de Josafat, un lugar cargado de significado simbólico, sería el escenario de este gran juicio. Las naciones del mundo serían convocadas, no para una batalla de espadas y lanzas, sino para un juicio divino por sus acciones hacia Israel. Este anuncio no era solo una promesa de venganza, era una afirmación de la soberanía y la justicia de Yahvé. En un mundo donde Israel había sido esparcido y su tierra repartida, la reunión de las naciones en el valle de Josafat simbolizaba un reajuste de los equilibrios de poder y moralidad. Yahvé mismo se presentaría como juez, evaluando las acciones de las naciones con respecto a su pueblo elegido. Este juicio divino era una manifestación del compromiso eterno de Yahvé con su pueblo. A través de esta poderosa reunión y juicio, Yahvé no solo restauraría la suerte de Judá y Jerusalén, sino que también reafirmaría su relación inquebrantable con Israel. En este acto, la justicia divina se manifestaría, y la historia de Israel y de las naciones tomaría un nuevo rumbo, uno marcado por la restauración y la rectitud de Yahvé.
En un momento de intensa proclamación divina, la voz de Yahvé resonó con un tono de juicio y retribución. Hablaba de injusticias cometidas contra su pueblo, de actos que no pasarían desapercibidos ni sin respuesta. Dijo Yahvé, con una voz impregnada de justicia y autoridad, echaron suerte sobre mi pueblo, han trocado a los muchachos por prostitutas, han vendido a las muchachas por vino y se lo han bebido. ¿Y vosotras, Tiro y Sidón, qué esperáis de mí? ¿Vosotros también, regiones de Filistea? ¿Quieres vengarte de mí? Si tuvieran que vengarse de mí, lo haría retroceder rápida y rápidamente sobre sus propias cabezas. Las palabras de Yahvé describían actos de crueldad y desprecio hacia su pueblo. La venta de jóvenes por placeres efímeros y la indiferencia hacia la dignidad humana eran delitos que clamaban al cielo. Tiro, Sidón y las regiones de Filistea, conocidas por su comercio y poder, eran ahora llamadas a rendir cuentas. Pero había más que una simple acusación en las palabras de Yahvé. Había una advertencia, un eco de la ley de la reciprocidad. La venganza, si era buscada contra el Dios de Israel, sería devuelta con una rapidez y una fuerza abrumadoras. La justicia divina no era solo una cuestión de castigo, sino también de protección hacia aquellos que habían sido oprimidos y despreciados. En este pronunciamiento, Yahvé no solo defendía a su pueblo, sino que también establecía un principio moral universal: las acciones tienen consecuencias, y aquellos que buscan dañar a otros, especialmente a los inocentes y vulnerables, encontrarán que sus propias acciones se volverán contra ellos. La justicia de Yahvé, por lo tanto, era tanto una advertencia como una promesa, una advertencia para los opresores y una promesa de vindicación para los oprimidos. La voz de Yahvé, cargada de una justicia inquebrantable, resonaba con fuerza, denunciando las transgresiones cometidas contra su pueblo. Era una voz que hablaba de un pasado doloroso y de una retribución inminente. Dijo Yahvé, con una firmeza que reflejaba la gravedad de los actos cometidos: vosotros que habéis tomado mi plata y mi oro, que habéis llevado mis ricos tesoros a vuestros templos, vosotros que vendisteis a los hijos de Judá y de Jerusalén a los hijos de Javán, para alejarlos de sus fronteras. Las palabras de Yahvé revelaban una historia de saqueo y exilio, un relato de riquezas robadas y vidas vendidas. Los hijos de Judá y Jerusalén, arrancados de sus hogares y vendidos a Javán, simbolizaban la profundidad de la traición y la injusticia sufrida. Dijo Yahvé, con una determinación que presagiaba la restauración y la justicia: ahora pienso llamarlos de donde quiera que los hayáis vendido, ahora pienso hacer que vuestro crimen recaiga sobre vuestras propias cabezas. En estas palabras, Yahvé no solo prometía la recuperación de su pueblo, sino también la retribución a aquellos que habían perpetrado tales crímenes. Era un mensaje de esperanza para los oprimidos y una advertencia severa para los opresores. La justicia divina, según se revelaba en estas palabras, no era meramente punitiva, era restauradora. Yahvé no solo buscaba castigar a los culpables, sino también restaurar a aquellos que habían sido despojados y vendidos. Esta dualidad de justicia y misericordia reflejaba la complejidad del carácter divino, un Dios que defiende a los indefensos y que busca reparar lo que ha sido roto. Así, las palabras de Yahvé se convertían en un faro de esperanza para los desplazados y un recordatorio sombrío para los transgresores. En el corazón de su mensaje yacía un llamado a la justicia, a la rectitud y a la compasión, principios eternos en el corazón de la relación entre Dios y la humanidad. Con una voz que resonaba como el trueno en el cielo, Yahvé proclamaba un giro dramático en los destinos de las naciones.
Su decreto no era solo una sentencia, sino también una proclamación de un cambio radical en el orden establecido. Dijo Yahvé, con una autoridad que alteraba el curso de la historia: voy a vender vuestros hijos y vuestras hijas en manos de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana. Yahvé ha hablado. Esta declaración marcaba una inversión de las fortunas. Aquellos que habían vendido y dispersado ahora enfrentarían el mismo destino. La justicia divina se manifestaba, equilibrando las escalas de la historia. Dijo Yahvé, con un tono que incitaba a la acción y a la preparación: proclamad esto entre las naciones. Prepárate para la guerra. Reúne a los campeones. Guerreros, adelante, marcha rápida. Las palabras de Yahvé eran una llamada a las armas, un desafío lanzado a las naciones del mundo. Era un llamado a transformar instrumentos de paz en armas de guerra, un reflejo de la gravedad de los tiempos que se avecinaban. Dijo Yahvé, con una voz que daba poder a los impotentes: transformad vuestras rejas de arado en espadas, y vuestras hoces en lanzas, y diga el débil: soy un guerrero. En este mandato había un empoderamiento de los débiles, una inversión de los roles convencionales. El débil se declaraba guerrero, desafiando las expectativas y asumiendo un nuevo papel en el drama de la historia. Estas palabras de Yahvé no eran solo una profecía de conflictos venideros, sino también una reestructuración de las dinámicas de poder. En su visión, los humildes y los débiles no solo participaban en la batalla, sino que se transformaban, asumiendo una nueva identidad y un nuevo propósito. Era un mensaje de empoderamiento en medio de la turbulencia, una promesa de que incluso en tiempos de guerra y desesperación, nuevas fuerzas y nuevos héroes surgirían. En un llamado que resonaba a través de los cielos y la tierra, Yahvé convocaba a las naciones a un lugar de juicio y revelación. El valle de Josafat se convertía en el escenario de una gran asamblea, un lugar donde la justicia divina se manifestaría con poder y autoridad. Dijo Yahvé, con una voz que retumbaba como un trueno, lleno de majestad y poder: levántense las naciones, marchen al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El valle de Josafat, un nombre que evocaba la idea de juicio divino, se convertía en el centro del mundo, un punto de encuentro para la humanidad, donde Yahvé mismo presidiría como juez supremo. Dijo Yahvé, con un tono imperativo que demandaba acción inmediata: meted la hoz, la mies está madura, venid y pisad, el lagar está lleno, las tinajas rebosan, tan grande es su maldad. Esta imagen de la cosecha no era solo una metáfora de la recolección de frutos, sino también un símbolo del juicio final. La madurez de la mies simbolizaba la culminación de las acciones humanas, listas para ser juzgadas. El lagar lleno y las tinajas rebosando eran una representación vívida de la abundancia de maldad que había llegado a su punto crítico. En este escenario, las naciones eran llamadas no solo a presenciar, sino a participar en un acto de justicia divina. Era un momento de verdad, donde las acciones y los corazones serían examinados bajo la mirada penetrante de Yahvé. La historia de la humanidad, con todas sus complejidades y contradicciones, se desplegaría en el valle de Josafat, revelando tanto la justicia como la misericordia de un Dios que, a lo largo de los tiempos, había observado, guiado y juzgado a su creación. En el Valle de la Decisión, un lugar cargado de destino y determinación, se congregaban multitudes incontables. Era el día de Yahvé, un tiempo señalado para el juicio y la revelación, un momento en que el curso de la historia y el destino de las naciones se encontrarían en un punto crítico.
Dijo Yahvé, con una voz que resonaba como el trueno, llena de autoridad y poder, multitudes y multitudes en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El cosmos mismo parecía responder al llamado de Yahvé. El sol y la luna se oscurecían, las estrellas perdían su brillo, como si la naturaleza misma se hiciera eco de la solemnidad del momento. Dijo Yahvé, con un rugido que emanaba desde Sión, lleno de fuerza y majestuosidad, Yahvé ruge desde Sión, hace oír su voz desde Jerusalén, el cielo y la tierra tiemblan. Pero Yahvé será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. En medio de la conmoción y la incertidumbre, Yahvé se proclamaba como un refugio y una fortaleza para su pueblo. La promesa de protección y seguridad resonaba como un faro de esperanza para los hijos de Israel. Dijo Yahvé, con una promesa de restauración y redención, entonces aprenderéis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será un lugar santo, ningún extranjero volverá a pasar por ella. La visión se expandía, mostrando un futuro donde la justicia y la paz fluirían como ríos en la tierra prometida. Los montes correrían mosto, los collados fluirían leche, y de la casa de Yahvé brotaría una fuente para regar el arroyo de Acacías. Pero también había un tono de juicio y venganza contra aquellos que habían causado daño. Egipto y Edom se convertirían en desolación y desierto yermo, una retribución por la injuria hecha a los hijos de Judá. Dijo Yahvé, con una voz firme y decidida, pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén de edad en edad. Voy a vengar su sangre y no dejaré que nadie quede sin castigo, y Yahvé hará su morada en Sión. Así, en el valle de la decisión, se revelaba un cuadro de juicio y misericordia, de castigo y protección. Yahvé, en su soberanía, no solo juzgaba, sino que también prometía restauración y presencia eterna entre su pueblo. La historia de Judá y Jerusalén, marcada por conflictos y promesas, encontraba su cumplimiento en la presencia constante y redentora de Yahvé en Sión. Ahora compartiremos la historia como está escrita en la Santa Biblia. Palabra de Yahvé dirigida a Joel hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, asistan todos los habitantes del país. ¿Ha sucedido alguna vez algo así en su día, o en los días de sus padres? Dilo a tus hijos, que tus hijos lo digan a sus hijos, y sus hijos a una generación después de ellos. Lo que quedó del roedor, lo devoró la langosta que creció, lo que quedó de la langosta, lo devoró las saltamontes, lo que quedó de las saltamontes, lo devoró el esquilador. Despertad, borrachos, y llorad. Todos los que beben vino, lamentense por el vino nuevo, ha sido borrado de sus labios. Porque una nación ha invadido mi país, poderosa e innumerable, sus dientes son dientes de leones, tiene colmillos de leona. Ha asolado mis vides y desgarrado mis higueras, los ha despojado y los ha cortado, sus ramas se han vuelto blancas. Llora como una virgen vestida de cilicio por su joven prometido. La ofrenda y la libación han desaparecido de la casa de Yahvé. Los sacerdotes, los ministros de Yahvé, están de luto. Asolados yacen los campos, el barbecho está de luto. Porque el grano ha sido asolado, el vino se agota, el aceite fresco se seca. Espantaos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo, por la cebada, la mies del campo se ha echado a perder. Se seca la vid, se seca la higuera, granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se están marchitando.
Sí, la alegría se ha desvanecido entre los hijos de los hombres. Sacerdotes, vestíos de cilicio y lamentaos. Ministros del altar, gemid. Venid a pasar la noche vestidos de cilicio, ministros de mi Dios. Porque la casa de nuestro Dios ha sido privada de oblación y libación. Ordena ayuno, proclama asamblea solemne, ancianos, convocad a todos los habitantes del país a la casa de Yahvé vuestro Dios. Clama a Yahvé, oh, qué día. Porque cercano está el día de Yahvé, vendrá como una desolación desde Sadai. ¿No ha desaparecido la comida de delante de nuestros ojos? ¿No se han desvanecido el gozo y la alegría de la casa de nuestro Dios? Las semillas se marchitan debajo de sus terrones, los graneros están derribados, los graneros están en ruinas, por falta de cosecha. ¡Qué lamento de las bestias! Los rebaños de ganado vagan desconcertados porque no tienen pasto. Incluso los rebaños de ovejas deben soportar su castigo. A ti, oh Yahvé, clamo, fuego ha consumido los pastos del brezal, llama ha quemado todo árbol en el huerto. Hasta las fieras te esperan ansiosas, porque los arroyos se han secado, y el fuego ha consumido los pastos del brezal. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes del país, porque el día de Yahvé viene, sí, está cerca. Día de oscuridad y oscuridad, día de nube y oscuridad. Como el alba se extiende por las montañas una hueste inmensa y poderosa, como nunca antes ha habido, como nunca volverá a haber hasta las edades más remotas. En su furor el fuego devora, en su retaguardia una llama consume. El país es como un jardín de Edén delante de ellos y un desierto detrás de ellos. Nada se les escapa. Parecen caballos, como corceles sobre los que galopan, con estruendo como el estruendo de carros de guerra se precipitan sobre las cumbres de los montes, con un crepitar como de llamas de fuego que devora la hojarasca, un poderoso ejército en orden de batalla. Al verlos, los pueblos se espantan y todo rostro palidece. Como guerreros avanzan, como guerreros escalan los muros, cada uno marchando de frente, sin apartarse de su camino, nunca se empujan entre sí, cada uno marcha recto, las flechas vuelan, todavía avanzan, sin romper filas. Se lanzan contra la ciudad, saltan sobre sus muros, suben a los tejados y se abren paso por las ventanas como merodeadores. A medida que avanzan, la tierra tiembla, los cielos tiemblan, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. Yahvé hace oír su voz a la cabeza de su ejército, y en verdad sus regimientos son innumerables, todopoderoso es el que ejecuta sus órdenes, porque grande es el día de Yahvé, y muy terrible, ¿quién podrá hacerle frente? Pero ahora es Yahvé quien habla, vuélvanse a mí con todo su corazón, ayunando, llorando, lamentándose. Sean quebrantados vuestros corazones, no rasgados vuestros vestidos, convertíos de nuevo a Yahvé vuestro Dios, porque Él es todo ternura y compasión, lento para la ira, rico en misericordia y pronto a la compasión. ¿Quién sabe si no se volverá, si no se arrepentirá, si no dejará bendición a su paso, oblación y libación para Yahvé tu Dios? Toca la trompeta en Sión. Ordena un ayuno, proclama una asamblea solemne, convoque al pueblo, convoque a la comunidad, reúna a los ancianos, reúna a los niños, aun a los niños de pecho. Que el novio salga de su alcoba y la novia de su alcoba. Entre el atrio y el altar, los sacerdotes, los ministros de Yahvé, endecharán. Que digan, perdona a tu pueblo, Yahvé. No hagas de tu herencia una vergüenza, un refrán para las naciones.
¿Por qué se ha de decir entre las naciones? Entonces Yahvé, celoso de su tierra, se compadeció de su pueblo. Yahvé habló en respuesta a su pueblo: ahora os envío grano, mosto y aceite, hasta que tengáis suficiente. Nunca más te pondré en vergüenza para las naciones. Al invasor del norte lo expulsaré lejos de ti y lo arrojaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar del este, su retaguardia hacia el mar del oeste. Emitirá un hedor repugnante. Porque ha hecho grandes cosas. Oh tierra, no temas, alegraos, alegraos, porque Yahvé ha hecho grandes cosas. Bestias del campo, no temáis, los pastos del brezal reverdecen, los árboles dan fruto, la vid y la higuera dan abundantes frutos. Alegraos, hijos de Sión, gozaos en Yahvé vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia de otoño, ya que Él es justo, y ha derramado las lluvias para vosotros, la lluvia de otoño y la lluvia de primavera como antes. Las eras estarán llenas de grano, las tinajas rebosarán de vino y aceite. Os compensaré por los años devorados por la langosta adulta y las saltamontes por la esquiladora y la langosta joven, mi gran ejército que envié para invadiros. Comerás hasta saciarte, y comerás hasta saciarte, y alabarás el nombre de Yahvé tu Dios, que te ha tratado tan maravillosamente. Mi gente ya no se sentirá decepcionada. Y sabréis que yo estoy en medio de Israel, que yo soy Yahvé vuestro Dios, sin que nadie me iguale. Mi gente no se sentirá defraudada más. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los esclavos, hombres y mujeres, derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que amanezca el día de Yahvé, aquel día grande y espantoso. Todos los que invoquen el nombre de Yahvé serán salvos, porque en el monte Sión habrá algunos que escaparán, como ha dicho Yahvé, y en Jerusalén algunos sobrevivientes a quienes Yahvé llamará. Porque en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure la suerte de Judá y de Jerusalén, voy a reunir a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí pienso llevarlos a juicio por todo lo que han hecho a Israel, mi pueblo y mi heredad. Porque los han esparcido entre las naciones y han repartido mi tierra entre ellos. Echaron suerte sobre mi pueblo, han trocado a los muchachos por prostitutas, han vendido a las muchachas por vino y se lo han bebido. ¿Y vosotras, Tiro y Sidón, qué esperáis de mí? ¿Vosotros también, regiones de Filistea? ¿Quieres vengarte de mí? Si tuvieran que vengarse de mí, lo haría retroceder rápida y rápidamente sobre sus propias cabezas. Vosotros que habéis tomado mi plata y mi oro, que habéis llevado mis ricos tesoros a vuestros templos, vosotros que vendisteis a los hijos de Judá y de Jerusalén a los hijos de Javán, para alejarlos de sus fronteras. Ahora pienso llamarlos de donde quiera que los hayáis vendido, ahora pienso hacer que vuestro crimen recaiga sobre vuestras propias cabezas. Voy a vender vuestros hijos y vuestras hijas en manos de los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, a una nación lejana. Yahvé ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Prepárate para la guerra. Reúne a los campeones. Guerreros, adelante, marcha rápida. Transformad vuestras rejas de arado en espadas, y vuestras hoces en lanzas, y diga el débil, soy un guerrero. Vengan pronto, todas las naciones de alrededor, reúnanse allí, Yahvé,
envía a tus campeones. Levántense las naciones, marchen al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Meted la hoz, la mies está madura, venid y pisad, el lagar está lleno, las tinajas rebosan, tan grande es su maldad. Multitudes y multitudes en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. Yahvé ruge desde Sión, hace oír su voz desde Jerusalén, el cielo y la tierra tiemblan. Pero Yahvé será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel. Entonces aprenderéis que yo soy Yahvé vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será un lugar santo, ningún extranjero volverá a pasar por ella. Cuando llegue aquel día, los montes correrán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los cauces de Judá correrán aguas. Una fuente brotará de la casa de Yahvé para regar el arroyo de Acacías. Egipto se convertirá en desolación, Edom en desierto yermo, a causa de la injuria hecha a los hijos de Judá, cuya sangre inocente derramaron en su tierra. Pero Judá será habitada para siempre, Jerusalén de edad en edad. Voy a vengar su sangre y no dejaré que nadie quede sin castigo, y Yahvé hará su morada en Sión.